Como transportista para la industria petrolera, Mary no era ajena a la inquietante soledad de la noche. Las largas y desoladas carreteras talladas a través de interminables extensiones de naturaleza salvaje se habían convertido en su segundo hogar, un paisaje frío e indiferente que navegaba con facilidad practicada. Su vida estaba dictada por los ritmos de la carretera, el zumbido interminable de los neumáticos sobre el asfalto agrietado, el grave rumor del motor bajo sus pies y el silencio opresivo que a menudo se colaba cuando la radio chisporroteaba en estática. Estas noches no estaban hechas para los débiles de corazón. Pertenecían a personas como ella, personas que podían soportar la vasta y vacía oscuridad. Con los años, la noche había pasado de ser un simple telón de fondo a convertirse en una entidad en sí misma, silenciosa y vigilante, envolviéndola como una manta pesada. Mary siempre había sido consciente de las cosas extrañas que la noche parecía albergar, animales perdidos atrapados en los faros, destellos de movimiento al borde del bosque, sombras inquietantes que jugaban trucos con la mente. Pero existía un código tácito entre los conductores: no te detenías en lo extraño. Seguías moviéndote. Mantenías la cabeza baja. Porque una vez que empezabas a notar realmente la noche, ella comenzaba a notarte a ti también. En esta noche en particular, una niebla densa colgaba baja sobre el pavimento, enroscándose en zarcillos fantasmales a través de la carretera mientras su camión cortaba la vacuidad. El peso del tanque de petróleo detrás de ella hacía que cada curva fuera una delicada negociación entre control y catástrofe, pero Mary apenas registraba la tensión ya. Su cuerpo se movía en piloto automático, su mente adormilada en ese estado peligroso y frágil entre la alerta y el trance, un espacio familiar para todos los conductores de larga distancia. La niebla giraba en formas extrañas, espiralándose sobre sí misma, rompiéndose antes de volver a unirse en cortinas arremolinadas. Parecía elevarse desde el suelo, en lugar de caer del cielo, como si la tierra misma la estuviera exhalando. Mary entrecerró los ojos a través del parabrisas, sus limpiaparabrisas apartando finas corrientes de condensación que se negaban a despejarse por completo. Incluso con las luces altas encendidas, la carretera se extendía frente a ella como una cinta pálida y cambiante, el paisaje circundante perdido en la bruma. El reloj en el tablero brillaba en un verde apagado, las 2:37 de la madrugada. El tiempo se sentía viscoso, estirado por el paisaje monótono y el parpadeo rítmico de los reflectores que pasaban. Sus párpados se agitaron una vez, dos, antes de que los forzara a abrirse de nuevo, agarrando el volante con más fuerza. Se dio una ligera palmada en la mejilla, el escozor agudo en la cabina fría, y bajó el calentador. El zumbido del ventilador se volvió más áspero, mezclándose con el leve silbido del viento afuera. Fue en este momento frágil, cuando la concentración vacilaba como la llama de una vela, que Mary lo vio. Una forma oscura yacía adelante, justo más allá del alcance de sus faros, una silueta voluminosa y rígida en medio de la carretera. A primera vista, no entró en pánico. Por aquí, los alces eran un peligro conocido. Altos, de movimientos lentos y a menudo indiferentes a la presencia de vehículos, podían ser catastróficos si se golpeaban. Su pie se deslizó instintivamente hacia el freno, el peso del tanque haciendo que todo el camión gimiera al desacelerar. Pero algo le corroía el estómago mientras entrecerraba los ojos hacia la oscuridad. La forma no se movía. Ni siquiera parecía reaccionar a los haces de los que se acercaban. Normalmente, la vida silvestre, especialmente los alces, mostraba algún destello de reconocimiento, el brillo de ojos amplios y reflectantes, el movimiento de una oreja, un giro lento de la cabeza masiva. Pero esta forma permanecía inmóvil, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Los haces que deberían haber iluminado su forma simplemente desaparecían en su masa, como si la oscuridad fuera algo vivo, devorando hambrientamente cada fotón que se atrevía a tocarla. Los dedos de Mary tamborilearon ansiosamente contra el volante, sus instintos luchando con la lógica. Aquí afuera, en la profunda naturaleza salvaje, había reglas naturales, que había aprendido a entender y respetar. Pero esto no seguía ninguna de ellas. La niebla flotaba perezosamente alrededor de la figura, enroscándose en suaves arcillos, pero donde se encontraba con la forma, parecía detenerse, retrocediendo como si fuera repelida por su mera presencia. Sus faros, normalmente penetrantes y brillantes, apenas cortaban el vacío adelante.
La luz simplemente moría contra sus bordes, dejando atrás una silueta sin forma, alta, imponente, pero lisa, como una ausencia en el mundo más que una parte de él. Era como si la cosa fuera un agujero en la realidad misma, una herida rasgada a través de la noche. Sin movimiento. Sin aliento. Solo esa forma inmensa y silenciosa. Su corazón dio un golpe involuntario. Desde esta distancia, era masiva, fácilmente de 6 pies de altura. Sin embargo, carecía de la definición clara de las amplias astas de un alce o la espalda pesada y inclinada. Sus piernas, si es que eran piernas, parecían delgadas y antinaturales, estrechándose en puntas que no parecían tocar del todo el suelo. Sintió el innegable tirón de la lógica intentando anclar sus pensamientos. Es solo la niebla, se dijo a sí misma. Un truco de luz y sombra. Tal vez 2 alces superpuestos, algo explicable. Pero la inquietud se enraizaba más profundamente, enroscándose en su pecho como una vid que se apretaba. El camión ahora avanzaba a paso de tortuga, moviéndose a menos de 10 millas por hora, el aire en la cabina denso con tensión. Cada instinto le gritaba que se detuviera, que esperara a que la cosa se apartara de la carretera, pero su curiosidad, afilada y peligrosa, la urgía a avanzar. Y entonces lo notó. Los faros, lo suficientemente brillantes como para atravesar la niebla más densa e impenetrable, desaparecían contra la superficie de la figura. Era como si la oscuridad misma, espesa e insaciable, los tragara enteros, los haces extinguiéndose sin un parpadeo ni rastro, consumidos al instante por un abismo que desafiaba toda explicación. El contorno de la forma brillaba débilmente, una distorsión borrosa y vacilante, como si el aire a su alrededor se doblara y retorciera, resistiendo la intrusión de la luz. Los poderosos haces del camión, diseñados para cortar la noche más profunda, no estaban iluminando la figura, estaban siendo devorados por ella, arrastrados hacia su núcleo hueco y sin luz, desvaneciéndose en su vacío cavernoso. La garganta de Mary se secó en un instante, su aliento atrapándose dolorosamente mientras su pecho se apretaba. El aire húmedo dentro de la cabina se sentía pesado, cargado de temor, como si cada molécula hubiera crecido repentinamente más densa. Su mente buscaba frenéticamente respuestas. ¿Y hielo negro? No, era demasiado alto, demasiado inmóvil. ¿Un tronco de árbol? No, demasiado liso, sus bordes careciendo de las irregularidades dentadas de la corteza o las ramas. ¿Un oso? Su cerebro se aferró a esa explicación, pero la descartó igual de rápido. Los osos no se elevaban tan altos. No se quedaban inmóviles como estatuas. Y nada en esto, esta presencia imponente y distorsionada, se sentía remotamente animal. Había un peso en esta cosa, no solo en masa, sino en presencia, una gravedad densa y sofocante que parecía atraer el aire hacia adentro, como un agujero negro sentado pesadamente en medio de la carretera. No estaba simplemente allí, estaba anclada de alguna manera profunda y antinatural, su cuerpo sin forma enraizado no en la tierra, sino en algo más profundo, algo más antiguo. Radiaba una intención fría y sin vida que recorría la piel de Mary como zarcillos helados, la sensación opresiva de ser vista, aunque no había ojos, ni rostro, solo ese vacío. Tragó con fuerza, su garganta reseca y áspera. El sudor brotó a lo largo de su cuero cabelludo a pesar del aire gélido, un brillo frío y pegajoso rompiéndose en su frente. La pura incorrección de la figura corroía su mente, un susurro insidioso de algo que no debería estar viendo, algo que no debería existir. Un viejo cuento de camioneros emergió en su mente, leyendas medio recordadas de los caminos secundarios, el tipo de historias inquietantes y susurradas que perduraban mucho después de ser contadas. Advertencias transmitidas entre conductores curtidos por el tiempo sobre café amargo y cigarrillos medio quemados en diners olvidados, sus rostros surcados por millas de agotamiento y secretos que no podían olvidar del todo. Historias de cosas extrañas acechando en los pliegues ocultos del mundo, cosas que se movían bajo la superficie de la realidad, deslizándose por las grietas cuando nadie miraba. Sombras que no seguían las reglas de la naturaleza. Hablaban de los lugares delgados, tramos solitarios de autopista donde el tiempo parecía alargarse demasiado, donde las señales de radio se deformaban en estática y los faros captaban formas que no deberían estar allí. Leyendas de figuras que surgían de la niebla en noches cargadas de bruma, formas imponentes que no reflejaban la luz, no dejaban huellas,
no respiraban, pero observaban. Siempre observaban. Mary había descartado esas historias en ese entonces, riéndose de ellas como folclore de paradas de camiones. El tipo de cuentos de fantasmas que los conductores contaban cuando la noche se alargaba demasiado y la carretera se estiraba demasiado vacía. Pero ahora, sola en este tramo oscuro y olvidado de autopista, sentía el peso de esos relatos enroscándose a su alrededor como humo frío. Sus dedos ansiaban poner el camión en reversa, retroceder de lo que fuera esto, pero antes de que pudiera moverse, una súbita pulsación atravesó el aire. Un cambio casi imperceptible en la presión que hizo que sus oídos estallaran. La radio, silenciosa desde hacía rato, dejó escapar un leve siseo de estática antes de cortarse completamente. Entonces llegó la quietud. No del tipo pacífico, sino un silencio pesado y sofocante que envolvió su cabina, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Mary se quedó congelada. Y en esa pausa frágil y cargada, sintió que algo profundamente primitivo se agitaba en su interior, un instinto más antiguo que la lógica, algo enterrado en la médula de todos los seres vivos. Esto estaba mal. Profunda e imposiblemente mal. Sin embargo, no dejó de avanzar. Su camión se acercó más, la masa sin forma de la cosa llenando el parabrisas ahora, y la sensación opresiva de incorrección se duplicó, se triplicó. Su respiración venía superficial, rápida, empañando el vidrio frío. Sus faros, tragados por completo, apenas delineaban la forma imponente. No había ojos que reflejaran sus luces de vuelta, ni resoplidos de aliento en el frío. Solo un vacío erguido como centinela en la carretera. Su agarre resbaló contra el volante, el sudor brotando frío en su sien a pesar del aire helado. Y entonces algo parpadeó al borde de su visión. Un movimiento sutil y cambiante, no delante de ella, sino a un lado. Su cabeza giró a la izquierda, su pulso rugiendo en sus oídos. Otra forma. Estaba en el arcén de la carretera, idéntica a la primera, alta, inmóvil, una ausencia oscura de forma. Luego apareció otra, esta vez al lado opuesto. Y otra. Surgían del telón de niebla como si hubieran estado allí todo el tiempo, escondidas justo más allá del alcance de su percepción. Su mente tartamudeó. ¿Cuántas? Su mirada saltó salvajemente, el pánico arañándole la garganta. 1, 2, 4, 6. Las formas formaban un semicírculo suelto alrededor de su camión, una audiencia silenciosa y malévola. Ninguna se movía. Ninguna respiraba. Pero observaban. Ella sentía ese conocimiento con la certeza férrea del miedo. A medida que la forma se acercaba, una sensación inquietante se deslizaba por Mary, filtrándose en sus huesos como el frío que presionaba contra las delgadas paredes metálicas de la cabina. La figura en la carretera por delante no estaba bien. Sus faros, lo suficientemente brillantes como para atravesar niebla y oscuridad, deberían haber iluminado cada detalle, pelaje, pezuñas, astas, algo, pero en cambio, la luz simplemente desaparecía en el momento en que tocaba la cosa. Era como si los haces fueran tragados enteros, consumidos por el vacío de la forma, dejando solo un contorno dentado que apenas lo separaba de la pesada noche que lo rodeaba. Sus manos, resbaladizas por el sudor a pesar del frío, se apretaron en el volante. Presionó más fuerte el pedal del freno, reduciendo el enorme camión a un avance lento. El tanque gimió detrás de ella, el peso inmenso resistiendo la desaceleración, los neumáticos crujiendo sobre la grava helada. Pero apenas lo notó. Su atención estaba fija en la cosa delante, su pulso latiendo dolorosamente contra sus costillas. La forma era vagamente cuadrúpeda, eso podía distinguir, pero estaba mal. Sus proporciones no coincidían con nada que reconociera. Se alzaba alta, casi 6 pies en el aire, sus extremidades demasiado largas, demasiado delgadas, estrechándose en ángulos agudos y articulados que parecían flotar a pulgadas del suelo en lugar de hacer contacto sólido. El cuerpo, si podía llamarse así, carecía de la corpulencia que esperaba de un alce o un oso. En cambio, estaba alargado, estirado de maneras que desafiaban la biología normal. Ningún ojo captaba el brillo de sus faros. Ningún aliento se curvaba en el aire frío. Era como si la cosa existiera fuera de las reglas que dictaban todo lo demás en este mundo,
su presencia una mancha negra en el tejido de la realidad. La garganta de Mary se contrajo, la parte primal de su cerebro gritando que esto no era algo cerca de lo que debería estar. Cada instinto la arañaba, instándola a retroceder, a girar el volante, a huir. Pero su cuerpo se sentía bloqueado, congelado en el lugar, como si el peso de la atención de la cosa, si es que la tenía, la mantuviera fija. Entonces, movimiento. No de la figura frente a ella, sino un temblor sutil y cambiante en el borde de su visión. Su aliento se detuvo mientras desviaba su mirada hacia un lado. Otra forma se alzaba allí, justo al lado de la carretera, su masa sin forma medio oculta por la niebla que reptaba. Permanecía perfectamente inmóvil, tan silenciosa como su gemela en la carretera. Luego, en el espejo, vio otra a la derecha. Y otra. No estaban solas. Su estómago cayó mientras se daba cuenta de que estaba rodeada. La niebla se espesaba, presionando más cerca, trayendo consigo un peso opresivo que hacía que el aire en la cabina se sintiera delgado y quebradizo. Su mente trabajaba en ráfagas frenéticas, intentando cuantificar lo que veía, algún efecto atmosférico extraño, sombras de los árboles, cualquier cosa. Pero cada explicación racional se desmoronaba tan rápido como se formaba. Las figuras eran reales. Y no se iban. Los dedos de Mary encontraron la palanca de cambios con una urgencia temblorosa. La puso en reversa con fuerza, su pie golpeando el acelerador, pero el camión pesado apenas se tambaleó hacia atrás antes de que un chillido agudo resonara desde debajo del tanque. El sonido vibró a través del marco, estridente y chirriante, como si algo hubiera rastrillado garras, o algo peor, a lo largo de la parte inferior. Su corazón se disparó a su garganta. Mierda, siseó, la palabra estrangulada por el pánico. La mente de Mary corría, un torbellino caótico de pensamientos a medio formar y miedo crudo y primal mientras luchaba por entender lo que sus ojos estaban viendo, lo que se negaban a comprender por completo. Su corazón martilleaba en su pecho, un ritmo violento que parecía resonar en el silencio sofocante de la noche. La cosa frente a ella, si es que era una cosa, permanecía como una sombra vasta y devoradora, más una ausencia que una presencia, su forma imponente tragando los haces de sus faros como un agujero negro. Pero no estaba sola. Un destello de movimiento en el borde de su visión la arrancó del trance atónito que la había arraigado en el lugar. Su aliento se detuvo en su garganta mientras giraba su mirada a la izquierda, luego a la derecha, el amplio parabrisas de la cabina enmarcando la pesadilla en una claridad cruda e innegable. Había más de ellas. Estaban a ambos lados de la carretera, dispersas entre los árboles esqueléticos y los densos remolinos de niebla. Las mismas formas imponentes y sin forma, cada una casi idéntica a la primera, cuadrúpedas de una manera que apenas se asemejaba a cualquier criatura terrenal, pero todas incorrectas en su postura, su inmovilidad. Se alzaban en silencio, posicionadas en intervalos irregulares, como si hubieran estado esperándola todo ese tiempo, ocultas dentro del velo de la niebla. Y ahora se hubieran revelado como un ritual oscuro alcanzando su clímax. Una oleada fría y eléctrica de adrenalina inundó sus venas. La tenían rodeada. Por un momento sin aliento, Mary no pudo moverse. Sus manos aferraron el volante, sus uñas clavándose en el cuero mientras su mente se hundía más en el pánico. Su camión era masivo, toneladas de acero y combustible, pero se sentía como nada, una jaula frágil de metal y vidrio contra la oscuridad que avanzaba afuera. Las figuras no se movían. No necesitaban hacerlo. Su pura inmovilidad era un acto de dominio, el tipo de quietud que sugería una paciencia infinita, como depredadores observando a su presa tomar sus últimas decisiones condenadas. Los faros continuaban esforzándose contra la densa niebla, los haces cayendo planos contra las formas sin forma, absorbidos en sus vacíos profundos. Sin rasgos, sin rostros, sin reflejos. Solo esa misma incorrección opresiva que doblaba el mundo a su alrededor. El pulso de Mary rugía en sus oídos mientras intentaba calcular las probabilidades. ¿Podría acelerar a fondo? ¿Intentar girar el camión alrededor de las formas? Pero el tanque era pesado, demasiado pesado, y la carretera angosta apenas tenía el ancho suficiente para maniobrar sin deslizarse en la profunda zanja a cada lado. Entonces un destello de movimiento, pequeño, pero deliberado,
se agitó a través de una de las figuras más cercanas a su izquierda. No dio un paso adelante. No se inclinó. En cambio, toda la masa de su cuerpo pareció ondular, como si no estuviera limitada por huesos o músculos sino por algo más fluido, algo menos real. Los bordes de su forma vacilaron, fracturándose en zarcillos delgados como humo que se elevaron antes de coalescer de nuevo. Mary no esperó a que terminara lo que estaba haciendo. Su pie golpeó el acelerador. El camión se lanzó hacia adelante con un gemido de metal torturado, los neumáticos girando contra el asfalto helado antes de finalmente morderlo. El camión rugió al encenderse, el profundo rumor del motor rompiendo el silencio denso y opresivo. La grava salió disparada en ráfagas agudas mientras giraba el volante con fuerza a la derecha, apuntando al hueco más estrecho entre las dos figuras más cercanas. No se movieron. Ni un solo paso. Era como si no necesitaran hacerlo, como si supieran algo que ella no. Pero a Mary no le importaba. Su instinto de supervivencia ardía demasiado fuerte ahora, anulando la lógica, ahogando el miedo en espiral. El camión avanzó con fuerza, el borde del tanque rozando ramas bajas mientras se desviaba hacia el arcén, todo el camión temblando bajo la tensión. Las formas estaban increíblemente cerca ahora, formas masivas alzándose a solo pies de distancia. Mantuvo sus ojos fijos adelante, negándose a mirar de lado, aterrorizada de lo que podría ver si lo hacía. Y sin embargo, lo sintió. La sensación no era física, pero era tangible en su estómago, en su sangre. Estaban girando. Su atención, si es que eso era, la seguía mientras pasaba a toda velocidad, el peso opresivo de ello presionando la parte trasera de su cráneo. La sensación era sofocante, una gravedad densa que arañaba su mente. Y entonces, un golpe fuerte. El camión se sacudió violentamente como si algo masivo hubiera golpeado la parte trasera del tanque. Todo el camión se tambaleó, los neumáticos patinando peligrosamente cerca de la zanja antes de que ella girara el volante, corrigiendo el rumbo. Su corazón se subió a su garganta mientras luchaba por mantener el control. Pero la carretera por delante se abrió, un tramo largo y delgado de asfalto agrietado que conducía más profundamente al bosque envuelto en niebla. Mary no soltó el acelerador. Las formas retrocedían en los espejos, sus formas rápidamente tragadas por la bruma. Pero ese peso, esa presión sofocante, aún podía sentirla, persistiendo en el hueco de su pecho como un miembro fantasma. Su mente se tambaleaba, buscando una explicación. Pero no la había. No para esto. No podía decir cuánto tiempo condujo. El tiempo se deshacía en la oscuridad, estirándose y doblándose sobre sí mismo. Sus manos permanecían bloqueadas en el volante, sus nudillos blancos, su respiración entrecortada en el aire frío y rancio de la cabina. La niebla comenzó a adelgazarse, gradualmente al principio, luego de golpe, como un velo invisible que se levantaba. Los árboles retrocedían del borde de la carretera, sus ramas esqueléticas dando paso a llanuras bajas cubiertas de escarcha. Los ojos de Mary ardían con lágrimas no derramadas mientras parpadeaba rápidamente, intentando reorientarse. Más adelante, una luz parpadeante. Al principio, pensó que era otro truco de la niebla, pero cuando el camión se acercó, se hizo claro, una pequeña gasolinera maltrecha por el clima, su letrero medio iluminado, zumbando débilmente contra la oscuridad interminable. Una reliquia olvidada de los caminos secundarios. Se detuvo con fuerza, el camión temblando mientras pisaba los frenos. La grava crujió bajo los neumáticos cuando finalmente dejó que el camión se detuviera con un chirrido. Por un momento, todo lo que pudo hacer fue quedarse allí. El silencio presionaba de nuevo, espeso y pesado, pero esta vez, se sentía diferente. Más vacío. Como si las cosas que había dejado atrás en la niebla no la hubieran seguido hasta aquí. Sus manos aún temblaban mientras apagaba el motor. El silencio fue discordante. Buscó torpemente la manija de la puerta y prácticamente cayó de la cabina, sus botas golpeando la grava helada con un ruido pesado. El aire frío la golpeó como una bofetada, agudo y anclante. Su aliento salía en nubes rápidas e irregulares mientras se alejaba tambaleándose del camión, poniendo distancia entre ella y la forma oscura y gigantesca del tanque. La gasolinera estaba desierta. Una sola bombilla parpadeante zumbaba sobre la puerta,
proyectando sombras débiles y nerviosas sobre el suelo cubierto de escarcha. Un teléfono público, su cuerpo metálico oxidado y inclinado en un ángulo, se alzaba como centinela cerca del borde del lote. Mary no dudó. Tropezó hacia él, sus botas crujiendo sobre la grava rota. El auricular estaba frío en su mano mientras lo arrancaba de su soporte, el tono demarcado lleno de estática cortando el aire gélido como una cuerda de salvamento. Sus dedos temblaban mientras marcaba el primer número que le vino a la mente, despacho. Ni siquiera sabía qué diría. Pero el teléfono no sonó. La línea quedó muerta. Silencio. Mary golpeó el auricular de vuelta en su lugar, su respiración acelerándose ahora. Su mirada recorrió el lote vacío, las bombas de gasolina desoladas, las ventanas agrietadas de la estación misma. No había nadie aquí. Estaba sola. Pero la sensación, el peso de ojos invisibles, permanecía. Se enroscaba profundamente en su estómago, fría y paciente. No estaba segura de haber escapado realmente. Aún no. La niebla aún se alzaba más allá de la línea de árboles, espesa y pesada, como si estuviera esperando. Y en algún lugar, allá afuera en la oscuridad, aún estaban observando. Mary se quedó allí, el auricular muerto colgando sin fuerza en su mano, el leve sabor metálico del miedo aún agudo en su lengua. Su respiración venía en ráfagas cortas, condensándose en nubes fantasmales contra el aire frío de la noche. El lote de la gasolinera se extendía ante ella, amplio y hueco, iluminado solo por la bombilla parpadeante y moribunda sobre el alero deformado de la estación. Zumbaba suavemente, un sonido casi apologético, como si también entendiera la futilidad de su resistencia contra la oscuridad. El silencio era sofocante. Se presionaba sobre ella, más espeso que la niebla que había superado, más pesado que el frío. Su mirada se desvió hacia el borde del lote, donde el asfalto se desmoronaba en grava y luego en la negrura abierta del bosque circundante. La línea de árboles permanecía demasiado inmóvil, sus siluetas dentadas rígidas contra el cielo magullado. Esperaba verlas, esas formas imponentes y sin forma, flotando justo más allá del velo, esperando. Pero solo estaba la oscuridad. Por ahora. El pulso de Mary tronaba en sus oídos, un tamborileo implacable que se negaba a desvanecerse. Incluso aunque el camión ahora permaneciera quieto, las cosas monstruosas, si eso es lo que eran, dejadas atrás en algún lugar. Perdidas en la niebla. Quería creer que todo había terminado, que estaba a salvo ahora. Pero la seguridad era un concepto que se sentía distante y frágil, algo que no existía en este tipo de caminos secundarios a estas horas. Inhaló temblorosamente, el aire frío agudo en sus pulmones, y forzó a sus piernas a moverse. La gasolinera se alzaba por delante, sus ventanas negras, la puerta colgando ligeramente entreabierta como si alguna fuerza invisible la hubiera abierto y la hubiera dejado así. Sus botas crujieron sobre la grava rota mientras se acercaba, cada paso deliberado, el sonido demasiado fuerte en el silencio doloroso. Dentro, el polvo colgaba espeso en el aire, atrapado en la débil luz que se filtraba a través de los cristales agrietados. Los estantes estaban medio vacíos, llenos de envoltorios de snacks desvaídos y latas vencidas. Una caja registradora descansaba en el mostrador, su superficie cubierta de mugre, las teclas incrustadas de suciedad. Nadie había estado aquí en mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Mary se dirigió al mostrador, sus dedos rozando la superficie polvorienta. Su reflejo la miraba desde el vidrio empañado de una puerta de refrigerador, ojos abiertos, huecos, mechones húmedos de su cabello adheridos a su rostro pálido. Parecía alguien que había caminado demasiado cerca del borde de algo vasto e implacable y apenas había retrocedido. Se dio la vuelta. Su mente zumbaba con preguntas a medio formar, fragmentos de pensamientos que se enroscaban en sí mismos, girando alrededor del mismo núcleo sin respuesta. ¿Qué eran? ¿Por qué ella? ¿Había terminado? La última pregunta se alojó profundamente en su pecho, más pesada que las otras. Porque no estaba segura de que lo estuviera. Afuera, la niebla cambió. No era la misma cortina espesa que la había engullido en la carretera, pero tampoco había desaparecido del todo. Zarcillos de ella se enroscaban a lo largo de los bordes del lote, elevándose de la grava como humo. Se movía sin viento,
enroscándose y estirándose con una lentitud deliberada que hacía que su estómago se retorciera en un nuevo pánico. Retrocedió desde la puerta. El camión, masivo e inerte, estaba justo donde lo había dejado, su volumen como un refugio frío de acero. Pero incluso ahora, se sentía pequeño. Frágil. Como un marco de papel flotando sobre algo vasto e incognoscible. Sus ojos se alzaron hacia el cielo, donde el amanecer debería haber estado colándose, suavizando los bordes de la noche. Pero no había nada. Sin luz. Sin cambio en la oscuridad. La noche se extendía, sin fondo. Se ajustó la chaqueta más fuerte alrededor de sí misma y forzó sus pies hacia adelante, moviéndose rápidamente por el lote hacia el camión. Las llaves aún estaban en el encendido, la cabina todavía tibia por su huida en pánico. Debería haber sido un consuelo, pero no lo era. Su mano tembló mientras agarraba la manija de la puerta y la abría de un tirón. La cabina la tragó entera, el olor familiar de aceite y metal envolviéndola mientras se deslizaba en el asiento. Se quedó allí por un momento, los dedos flotando sobre el encendido, su corazón aún acelerado. Entonces giró la llave. El motor balbuceó una vez, dos, antes de que tosiera al encenderse, un rugido profundo y gutural que llenó la quietud. Agarró el volante lo suficientemente fuerte como para que sus nudillos se blanquearan. «Sigue conduciendo», murmuró para sí misma, su voz áspera y deshilachada. Los neumáticos mordieron la grava mientras salía del lote, la gasolinera encogiéndose en los espejos detrás de ella, su luz parpadeante apenas un puntito en la oscuridad antes de que desapareciera por completo. La carretera se abrió ante ella, interminable y negra, la niebla aún delgada pero persistente, enroscándose en zarcillos que se aferraban bajos al suelo. Cada marcador de milla que pasaba se sentía como una victoria, un aliento robado de lo que sea que la había acechado a través de la niebla. Pero la tensión en sus hombros se negaba a aliviarse. Porque aún podía sentirlo. No la presencia pesada y aplastante de antes, sino un recuerdo de ella, como un moretón bajo la piel. Algo aún estaba allá afuera. Observando. Esperando. Sus pensamientos se arremolinaban, corriendo en bucles frenéticos. Seguía reproduciéndolo, esas formas imponentes, su masa sin forma, la manera en que habían estado allí, silenciosas e inmóviles, como si el tiempo se doblara de manera diferente a su alrededor. La sensación opresiva, ese tirón gravitacional en su pecho. Nada de eso tenía sentido. Nunca tendría sentido. Y tal vez eso era lo peor. Algunas cosas no estaban destinadas a ser comprendidas. Las millas pasaron lentamente, la carretera ensanchándose poco a poco, la niebla adelgazándose hasta que era poco más que un recuerdo, y sin embargo, no podía sacarse la sensación de que algo había cambiado. Que el mundo no era del todo el mismo que había sido antes de que condujera por ese tramo de camino secundario. Su ruta finalmente la llevó al tenue brillo de un pueblo real, con farolas y edificios y gente. Pero no se sentía como seguridad. Se sentía como el ojo de una tormenta. Mary se detuvo en el estacionamiento de un diner, su letrero de neón zumbando débilmente contra el cielo oscuro. Se quedó allí por un momento, el motor en ralentí, antes de apagarlo finalmente. El silencio repentino fue casi doloroso. Dentro, el diner estaba casi vacío. Una camarera en un uniforme azul desvaído se movía entre las mesas, el suave siseo de la máquina de café llenando los huecos en la conversación. Mary se desplomó en un reservado junto a la ventana, su reflejo tenue en el vidrio, fantasmal. Cuando la camarera se acercó, Mary pidió café negro con una voz apenas más alta que un susurro. La taza llegó, humeante, su calor bienvenido contra sus dedos entumecidos. Se quedó allí mucho tiempo, mirando la superficie oscura del café, su mente aún deshilachada en los bordes, los pensamientos desenredándose y tejiéndose de nuevo en un desastre enredado. ¿Qué había visto? Quería creer que había sido un truco de la niebla, de la noche. Su cerebro había colapsado bajo la presión de demasiadas millas solitarias, demasiado tiempo en la oscuridad. Pero sabía más. El peso de ello aún reposaba pesado en su pecho. Eran reales. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza de café. La camarera pasó de nuevo, mirándola con algo como preocupación,
pero Mary no levantó la vista. La pregunta la corroía, profunda e implacable. ¿Por qué ella? ¿Había sido al azar? ¿O había sido algo peor, intencional? No lo sabía. Nunca lo sabría. Y esa era la parte que más la asustaba. Porque nunca habría respuestas. Sin conclusiones limpias, sin explicaciones envueltas en pequeños lazos bonitos. Solo el recuerdo de la niebla, las formas y esa sensación fría y aplastante de algo vasto e incognoscible acechando justo más allá del velo de su realidad. Terminó el café, la amargura anclándola, aunque apenas. Luego pagó, salió al amanecer, porque ahora, finalmente, el amanecer había llegado, y dejó el diner atrás. Pero mientras conducía, poniendo más millas entre ella y ese tramo maldito de carretera, no podía sacarse la sensación de que no había terminado. De que nunca terminaba realmente. Nunca pudo identificar qué vio esa noche. Y en el fondo, sabía que nunca lo haría.